Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Zapata Camiones Guadalajara, distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de seguridad vial, urbanismo táctico y reducción de accidentes. Nos acompañan John Stick Hernández Díaz, consultor asociado de Cal y Mayor. Daniela Cal y Mayor Meyer, directora ejecutiva de la Fundación Cal y Mayor. También nos acompaña Víctor Alvarado, coordinador de movilidad y cambio climático de El Poder del Consumidor. ¡Comenzamos! Comenzamos, gracias por acompañarnos un jueves más en Diálogos de Movilidad en Casa. Estamos ya casi cerrando este 2020, pero en Pasajeros 7 súper contentos porque a pesar de todas las circunstancias hemos logrado estar en comunicación con ustedes cada semana con los temas más relevantes que envuelven al transporte y la movilidad. Un gusto, como siempre, saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Prol. Fernando. Muchas gracias, Cris. Buenas noches y buenas noches a la gente que nos acompaña en esta transmisión en vivo por Facebook y, por supuesto, a la gente que nos va a seguir en las repeticiones. Gracias por seguirnos. Como siempre, antes de empezar este interesante programa, este interesante tema que tenemos para ustedes, déjenme invitarlo a que visiten nuestro sitio web donde podrá encontrar entrevistas en exclusivas, reportajes especiales y día a día lo más importante del transporte y la movilidad. Además, ya estará disponible nuestra edición de diciembre, donde tenemos, entre otras cosas, Colima anuncia su nuevo proyecto en su modelo de transporte, bien que hacía falta y enhorabuena para la gente de Colima, ojalá que se pueda dar pronto este cambio en bienestar de la ciudad y de los usuarios del transporte, pero también León anuncia que se pone en el top de las ciudades en el mundo al ofrecer de manera integral Wi-Fi gratis, internet gratuito, para todos los usuarios de su sistema de transporte. Todo eso y más en nuestra edición de diciembre, que ustedes la pueden consultar en www.pasajeros7.com. Y bien, pues este programa, la verdad que nos da muchísimo gusto y estamos muy agradecidos con nuestros invitados. Hoy platicaremos de seguridad vial, de urbanismo táctico y muchas cosas más, y para eso saludo a Daniela Cal y Mayor Meyer. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Cal y Mayor. Muy buenas noches, Daniela. Hola, buenas noches, Fernando, a Cris, a John y a Víctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas. Daniela, platícanos un poco de los proyectos que traen en puerta y sobre todo me gustaría que empezáramos entrando de lleno a este programa, platicando un poco de cómo ven ustedes desde su experiencia, cómo va México rumbo a ese famoso programa de Visión Cero, de reducir accidentes y de adecuar las vialidades para que exista mayor seguridad. Claro, pues te platico un poquito de lo que hacemos en la Fundación. Nosotros hemos estado trabajando con un programa, que es el programa Camino Seguro a la Escuela, en el que trabajamos con escuelas primarias públicas. Hemos trabajado en escuelas en el Estado de México y la última escuela en la que trabajamos fue aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y en este contexto, pues ha habido muchas sorpresas porque el trabajar con los niños, con los docentes, con los padres de familia en este tipo de contextos, pues nos ha abierto los ojos de una gran necesidad, que es la educación vial. Hay muy poco conocimiento, muy poco conocimiento y conciencia sobre este tema y la importancia del tema. Los accidentes viales y las muertes por accidentes viales son de los principales problemas en México. México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en siniestros viales y es la 5ª causa de muerte en México eso es un gran problema, y dentro de las edades de 0 a 18 años
está en competencia, o sea, es de las primeras 3 causas de muerte en los niños y adolescentes. Entonces, eso es un problema muy, muy grave, no nada más con los niños, sino también con los adultos. Pero nosotros que nos enfocamos en la seguridad y darle prioridad a los niños, vemos que hay poco conocimiento, que no se les está educando, que muchas veces no vemos que el problema viene pues obviamente desde los padres, que son los que le dan el ejemplo a los niños. Entonces hace falta desde nuestra perspectiva mucho la educación vial para poder lograr reducir o llegar a esta meta de emisión cero, que son 0 muertes, ¿no? Por accidentes viales. Entonces hay mucho que hacer y nosotros vemos una gran oportunidad en la educación vial como una vía importante para poder lograr esa meta. Pone sobre la mesa un tema súper interesante y me gustaría seguir ampliándolo con John. En este trabajo que hacen con las escuelas, en estas mesas de análisis, de investigación, de estudios que ustedes realizan de manera constante, ¿qué tan posible ustedes ven que la educación vial se considerara como parte de la educación justo desde la primaria? Porque al final todos convivimos en el mismo entorno, en las mismas calles, y creo que muchos de los accidentes, por eso se llaman accidentes, son prevenibles. John. Sí, buenas noches a todos primero. Gracias por la invitación y por el espacio. Mira, lo que comentas es bastante importante y de hecho en muchos países es parte del programa educativo tener clases de seguridad vial dentro del pensum de los estudiantes. Aquí con la fundación lo importante es que se puede vincular la comunidad, se pueden vincular los profesores, los escolares, los padres en esta co-creación y en este entender que este es un problema que requiere una corresponsabilidad de todos, porque a veces tenemos el pensamiento que puede ser como que el problema del otro, pero cuando traemos eso a nuestro entorno y nos damos cuenta de que podemos también actuar y ofrecer soluciones, pues que genera un empoderamiento de las calles, de las soluciones, y poder plantear y ser parte de la solución, pues es algo que se tiene que inculcar desde las escuelas claramente. Exacto. Gracias, John. Víctor Alvarado, coordinador de movilidad y cambio climático del Poder del Consumidor, buenas noches. Si bien hay esfuerzos muy puntuales respecto a la educación y seguridad vial, platícanos desde tu perspectiva, cuál es la postura, cuál es la situación que tenemos como país al respecto. Gracias, Fernando. Primero que nada, comentar y recordar básicamente que México suscribió el Diseño de Acción por la Seguridad Vial, en el cual se comprometía a reducir los hechos de tránsito en un 50%, ¿no? Este diseño de acción básicamente termina este año, en 2020, y las cifras no son prometedoras. Mencionar que apenas se redujo cerca de entre un 20 y un 23% los hechos de tránsito, ¿no? Y aquí señalar algo muy interesante, retomando lo que se mencionó con anterioridad, es el Estado de México la entidad donde más se siguen presentando hechos de tránsito en mayor impacto hacia las personas. Entonces, realmente, ¿en qué estatus estamos? Uno, no estamos cumpliendo una meta internacional, mundial, y ya en el escenario local, hablando en cuestiones nacionales, pues bueno, son pocas las acciones que se están haciendo de un orden radical, inmediatas, exigentes para cambiar la política, y de ahí lo vamos bajando precisamente a lo que mencionaban los compañeros, el estar interviniendo, por ejemplo, en el Estado de México, cosa que está haciendo la Fundación Cali Mayor, resulta interesante, porque muchas de estas acciones hay que recordar que el tema de seguridad vial atiende cuestiones multifactoriales, ¿no? Y cuando hablamos de incidentes, que es la forma correcta de empezar a decirlo, porque muchos de estos hechos de tránsito se pudieron haber evitado, siempre vamos a encontrar 3 componentes, ¿no? Por un lado es el factor humano, que siempre va a estar presente. En un segundo elemento nos referimos a la vía o el ambiente, ¿no? Las condiciones que se pueden generar o de alguna manera incitan a que pudiera ocurrir un accidente o incidente. Y finalmente tenemos este elemento que se refiere al vehículo, ¿no? Entonces, todas las acciones que hoy se están haciendo o que se empezaron a implementar quedaron de alguna manera pobres, y sin embargo, creo yo, esta es una opinión, por todo lo que hemos visto, la parte de educación es un tema que no se ha explotado, no se ha aterrizado. Una cosa es que tengamos el conocimiento de los temas, traigamos cifras hoy a los diferentes paneles y demás, y estemos
indicando si sube o si baja, pero realmente cómo estamos educando para que este mensaje realmente llegue a las personas. Algo que se ha dicho siempre es que el factor humano, el error humano siempre va a estar presente, ¿no? O sea, siempre va a ocurrir, ¿no? Y por eso de ahí que tenemos que hacer vehículos seguros, que sabiendo que si vamos conduciendo, por alguna cuestión vamos a voltear, vamos a quizás atender cosas que quizás no se tendrían que hacer, pero ocurren, ¿no? Entonces, el vehículo nos tendría que dotar ese tipo de cuestiones de seguridad vial. El ambiente o el entorno nos tendría que permitir que si tengo una colisión, pues básicamente no sea fortuito, es decir, bueno, básicamente que yo no tenga esa posibilidad de sobrevivir. Y entonces aquí tenemos que ligarlo directamente a la cuestión de educación, saber llegar por diferentes canales, y eso es algo interesante que está haciendo la Fundación. Gracias. Perfecto. Víctor, pones algo interesante que comentas al final, y es educar, acercar la educación a través de diferentes canales. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son esos canales, Daniela? ¿Cómo acercarnos a todas esas personas que convivimos todo el tiempo en las vialidades y que somos todos en conjunto quienes generamos todo este caos vial? Sí, si quieres tomo la palabra, y si después Víctor quiere añadir algo. Mira, cuando la mejor edad para comenzar con la educación es desde pequeños. Entre más pequeña sea la persona, entre más pequeña reciba esta información, estos conocimientos, desarrolle habilidades, va a ser más fácil que cuando sea un adulto, sea una persona que ya tenga muy bien instalada la conciencia sobre sí mismo, sobre las responsabilidades que tiene como un usuario en las vías, como ciudadano, y con el otro, ¿no? Personas que puedan identificar, por ejemplo, qué vulnerabilidad, cuál es el grado de vulnerabilidad que yo tengo en el vehículo que estoy conduciendo, y las demás personas que están alrededor de mí y que se están moviendo en distintos vehículos, qué vulnerabilidad tienen, y entonces cómo me debo de comportar, ¿no? Cómo debo de interactuar con ellos. Y eso, entre más pequeño sea, es mejor. Como los niños en la ciudad, no en la ciudad, en todo México, están estas dos instituciones principales que educan a los mexicanos. Una es la familia y la otra es la escuela. Entonces, estas son como las dos instituciones, una es formal y otra es informal, vamos a decirle a la familia, que deben de transmitir estos conocimientos a los niños. Muchas veces en la familia pueden haber conocimientos erróneos o percepciones, ¿no? Entonces está la escuela que puede institucionalizar y tener evidencia, pues cuáles son esas mejores prácticas, esos comportamientos que van a promover la seguridad del individuo y de todos los demás. Nosotros trabajamos con niños en primaria porque a pesar de que desde pequeñitos en muchos de los países, como en España, por ejemplo, empiezan la educación vial desde preescolar, el nivel o la edad en la que ya un niño puede cuestionar y pensar de manera racional y pensar y saber cuál es la causa y la consecuencia de ciertos comportamientos y qué tan seguro o inseguro es alrededor de entre los 8 y los 10 años, que es como tercero y cuarto de primaria. Son las edades en las que hemos visto que es mucho más efectivo y ya se puede dialogar con el niño. Antes, el niño va a ser solamente receptor de lo que le digamos, como una esponjita, entonces va a recibir la información, pero todavía no va a cuestionar mucho. Entonces ya en esa edad es en la que el niño ya va a poder empezar a cuestionar y va a aprender de las causas y las consecuencias que puede traer. Entonces, así es como nosotros trabajamos, queremos atacar el problema desde la raíz y, como mencionaba Víctor, el factor humano siempre va a estar presente. Podemos tener las condiciones idóneas en el vehículo, que sea un vehículo súper seguro con todos los elementos de seguridad que se pueden tener para proteger al pasajero, y la infraestructura también puede ser pues perfectamente diseñada pues para justo evitar en la medida de lo posible los accidentes, que promueva un tránsito seguro, promoviendo justo como la inclusión sobre todo de los usuarios vulnerables, pero siempre va a estar el error humano. Entonces es ahí en donde
es necesaria la educación, porque aunque el resto de los factores estén bien, ¿no? Estén en donde deben de estar, siempre si la persona no tiene esta conciencia, esta educación, pues entonces el resultado que queremos, que es evitar estos accidentes y las muertes, no vamos a llegar a ese resultado, ¿no? Si no tenemos a gente educada que sepa cómo interactuar y aprovechar ese vehículo seguro que tiene o la infraestructura que le están proporcionando. Exacto, exacto. Adelante, John. Gracias. Mira, un poco para comentar también sobre los puntos que se estaban tocando ahorita, es importante mencionar que recientemente en octubre la Cámara de Diputados aprobó una reforma donde la movilidad y la seguridad vial se vuelven un derecho constitucional. Y eso es bastante importante porque abre puertas, primero a que se promueva una ley general de movilidad que permitiría un poco descentralizar la gestión de la seguridad vial y traería bastantes oportunidades tanto en el nivel de poder intervenir en la infraestructura, pero también lo que estamos comentando ahorita, de poder enfocarse un poco también en el factor humano, que ha sido un poco el eje de la conversación hasta el momento. Entonces nos permitiría trabajar en esos dos sentidos. Trabajar en esfuerzos y en cosas prácticas para mejorar la seguridad de nuestras vías y nuestros vehículos, pero también mejorar y trabajar en campañas o en acciones vinculadas al factor humano. Entonces esto es algo importante que sucedió recientemente y creo que aplica mucho para el tema de tratar de llegar a esta visión cero de la seguridad vial, ¿no? Eso es un paso muy importante lo que comentas. Y también, aunado a lo que comentaba Dani, Víctor, me gustaría consultarte, ¿por qué se ve ahora tan difícil que sea considerada como una materia o que sea parte importante en la educación, esta materia, la educación vial justamente? Y ahora, con esta nueva reforma a la ley, con este paso que va dando México en torno a la movilidad como un derecho y además a una movilidad segura, ¿cómo se cambia el panorama? Gracias. Bueno, la intencionalidad, el objetivo, lo que se busca en cuanto a cambiar el panorama, pues ya se ha mencionado, o sea, es evitar que no exista ningún tipo de muertes, ¿no? Ni lesiones graves por a consecuencia de hechos de tránsito. Entonces es el primer cambio inmediato que se espera percibir dentro de las distintas ciudades y distintas regiones. Recordar que los accidentes, hechos de tránsito o incidentes no solamente se dan en las ciudades, sino también se dan en entornos suburbanos, entornos rurales, y son situaciones que siempre están presentes, y por eso surge esta necesidad de atender el tema de seguridad vial desde un enfoque sistémico, que es algo que de repente también se ha olvidado y que de repente en el cómo se veía el tema de seguridad vial no se estaba considerando. Hoy por hoy, cuando empezamos a hablar de un enfoque sistémico, nos damos cuenta de los elementos que hablaba con anterioridad, la tarea de seguridad vial, el factor humano, el factor ambiente y el factor vehículo, pero también para lograr que estos componentes de alguna manera operen y que no ocurra o no suceda ninguna accidentabilidad o ningún hecho de tránsito o una lesión grave, se tienen que contemplar otros elementos, y de ahí que dentro también, de lo que es el diseño de seguridad y acciones, habla y establece de 5 pilares de la seguridad vial, donde el primer pilar precisamente habla de la gestión. O sea, estamos llegando al último año y se están empezando a tomar las acciones que se tuvieron que haber implementado desde el inicio, porque primero empiezas a gestionar para que después puedas actuar y para que a su vez este conocimiento, esta transferencia de curvas de aprendizaje. Hay que recordar que el tema de Visión Cero surge en Suecia en 1997, o sea, estamos hablando ya de prácticamente 23 años de una experiencia favorable hacia las personas, y apenas estamos tomando acciones específicas en cuestiones de gestión. Hoy por hoy, al menos en la institución en la que represento, el poder del consumidor, nos hemos enfocado y nos hemos centrado en el pilar 3, que habla precisamente de la seguridad de vehículos. Tal es el hecho que logramos que uno de los vehículos más inseguros saliera del mercado mexicano. Ya no estoy operando, no voy a decir la marca, pero es un vehículo que hizo mucho daño y produjo muchas muertes. Entonces, ahora, de lo que se están haciendo o de esta regulación que se está logrando, estas modificaciones en la ley, este cambio pues va a permitir gestionar muchas cosas. Ya lo mencionaba yo en el tema de descentralizar, de por fin tener las herramientas necesarias para poder legislar, para
para poder lograr operar adecuadamente, pero sobre todo para tener recursos, porque podemos tener una gestión adecuada, podemos tener los lineamientos específicos, ¿no? Pero si no hay recursos, muchas veces no se pueden hacer muchas cosas. Tocas un tema nodal, Víctor, el tema del presupuesto, ¿no? Para que no quede en letra muerta. Daniela, en tu perspectiva, ¿qué tan difícil será y cuánto tiempo tardará? Porque todavía falta al fin la publicación de la ley, la alineación con las leyes locales y estatales, y así después poder encaminar un presupuesto que no solamente toque el tema de seguridad, sino también que se etiquete para un tema de cultura y educación vial. Mira, es muy difícil contestarte esta pregunta porque nosotros desde nuestra experiencia, el poder tocar la puerta de las escuelas que nos permitan, que nos abran su tiempo, el tiempo de los maestros sobre todo, es muy difícil porque en el sistema educativo ha habido cambios recientes, ¿no? Cuando la reforma educativa. Y ahorita los docentes tienen mucho trabajo, están aprendiendo, se les está evaluando, entonces sería muy difícil que otra vez, o sea, se les moviera, ¿no? Su plan de estudios, para otra vez meter una materia más, ¿no? Sí, es bien difícil lograr lo que sea a través del sistema educativo. Yo lo veo muy difícil justo por esto, porque pues son muchos intereses que se tienen que confabular para que logren integrar como es una materia. Nosotros no lo hacemos como tal, pues a través del sistema educativo, como las materias oficiales. Nosotros vamos directamente con las escuelas y pedimos permiso con los directores o las directoras, y ellos se hacen un espacio en unas materias que son como optativas, ¿no? Eso es lo que parte de la reforma les permitió a las escuelas, que pudieran ellos elegir materias para sus escuelas que vieran con base en la necesidad que ellos vieran de su propia comunidad, ¿no? Educativa. Entonces, ahí es en donde nosotros entramos, ¿no? En la decisión de la dirección de implementar seguridad y educación vial en su escuela, pero la decisión queda en la dirección. Ella solamente pide permiso a las autoridades superiores, que son los supervisores escolares, por ejemplo, les autorizan y ellos lo pueden implementar, pero sí requiere mucho tiempo, o sea, ha sido muy difícil y hay muchas escuelas que no ven la necesidad. Entonces también si no se ve la necesidad, es muy difícil que se pueda trabajar e incluso nada más considerar, ¿no? Que se abra el espacio de diálogo. Sí, digo, las cifras lo demuestran. Está peleándose una de las 3 primeras causas de muerte, solo peleándose con el cáncer o con las enfermedades congénitas en los niños. Entonces, para mí sí debería de considerarse como una materia porque es una problemática, ¿no? En México. Y sí es un problema tan grave que es de las causas por las que están muriendo los niños, deberían de estar considerándolo, pues para implementarse en las escuelas, pero yo lo veo bastante difícil y la verdad en tiempo no te podría dar, pero no lo veo pronto, si de por sí como decía Víctor, no se han cumplido las metas que se propusieron y solo han tocado temas, por ejemplo, de infraestructura o en el tema de vehículos. Digo, llegar al tema educativo, que es, yo creo que todavía más profundo, que requiere más tiempo porque es de constancia, ¿no? En la infraestructura tú intervienes, tienes un lapso de tiempo para intervenir, no sé, una intersección, unos recursos y se le da mantenimiento, pero en realidad con eso puede concluir, no sé, te pones 1 año, 2 años. Pero la educación es constante y permanente. Entonces eso requiere del esfuerzo de muchas personas, de la constancia, ¿no? De que a lo largo de todos los años se mantenga, desde que el niño está en preescolar hasta que la persona obtiene su licencia, ¿no? De conducir. Exacto. Pues es interesante escuchar esta parte. John, ¿vas a comentar algo al respecto?
Adelante. Ok, comentaba justo eso, que qué interesante escuchar que ustedes ven que para muchas escuelas pues no es como prioridad la educación vial, ¿no? Lo ven al estar tocando las puertas, pero John, ¿qué hacen ustedes cuando empiezan a platicar con los niños, cuando se les abren las puertas de las escuelas? ¿Qué cambios notan ustedes en los mismos chicos que empiezan a conocer la importancia de esta área, de este tema? Mira, aquí creo, bueno, primero aportando sobre la pregunta anterior, creo que sí el reto es un poco importante de poder conseguir los recursos para invertir en temas de seguridad vial, pero también las oportunidades son grandes. Creo que no solo se trata de poder conseguir los recursos, sino de transversalizar el tema de la seguridad vial y puede ser implementado a nivel municipal con pedirle a las empresas o pedir a las empresas de transporte o las empresas de logística que implementen planes de seguridad vial. Creo que eso es una oportunidad para tratar de partir el pastel, de que la inversión no tenga que ser solo pública, sino que también la parte privada aporte y tome su parte de responsabilidad en las acciones para mejorar la seguridad vial. Ahora, lo que hace la fundación es, por su razón de fundación, ir como una manera de aportar a la comunidad y poder vincular a los estudiantes. Cuando los niños ven este tema que se sale de su pensum normal, de sus materias normales, yo creo que es muy interesante para ellos porque la manera didáctica en la que se les enseña es una manera que no es la aproximación normal de la educación. Entonces yo creo que es una buena receptividad, pero como decía Daniela, requiere que sea constante, que no sea únicamente vas un día cada 3 meses, no sé, pero requiere que sea una constancia y que tenga una meta final para que ellos pues asimilen estos conocimientos y pues los puedan transmitir incluso en sus casas. A veces resultan los niños enseñando en sus casas lo que debería ser al revés, ¿no? Gracias, John. Porque además la responsabilidad de la educación y la cultura vial no debería solamente recaer en estas iniciativas muy específicas como las que hace Cali Mayor o en este caso desde un programa institucional o de gobierno que vemos todavía lejano. Porque Víctor, en ese sentido también, y ya se está comentando en esta mesa, la iniciativa privada, el gremio del transporte y muchos más actores de la movilidad deben de aportar en este asunto. Sí, tal cual, y es algo que al menos mi experiencia desde sociedad civil es algo que hemos venido impulsando desde hace prácticamente más de 20 años. Lo que nosotros estamos buscando es que las ciudades sean más humanas, o sea, eliminar este modelo que en su momento quizás funcionó, pero hoy por hoy es muy arcaico, pensar que las ciudades son estrictamente o deben de ser estrictamente construidas a favor del automóvil, ¿no? Hoy por hoy hay diferentes analogías, una de ellas es empezar a construir ciudades 880, es decir, ciudades en las que niños de 8 años, ¿no?, puedan jugar y personas adultas mayores de 80 años pues también puedan desplazarse de forma segura, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro pues tal cual son ciudades humanas, ciudades accesibles, donde pues yo no tenga que tener que cruzar un puente antipeatonal para literalmente llegar a la tienda, ¿no? Y sea el automóvil el que pues tenga ese uso exclusivo de la vialidad. Basta salir a las calles, no sé qué ocurra en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Pero al menos donde yo vivo, pues salgo y pues está invadido de vehículos particulares y ya no son como esos ayeres donde al igual encontrabas personas jugando en las vialidades, en las banquetas y demás, ¿no? Hoy por hoy hace mucha falta empezar a construir, a apropiarnos, a arrebatarle esos espacios al automóvil particular y reitero, o sea, son acciones que hemos venido empujando desde sociedad civil y recordar lo que me comentaba en su momento John, o sea, realmente el tema de la reformulación referido al tema de seguridad vial y de movilidad es algo que venimos impulsando desde sociedad civil. Ahí te podría dar un listado enorme, Visitecas, infinidad de colectivos que han hecho esa presión y hemos estado presionando al legislativo para poder tomar las acciones correspondientes. Y recordar en algún momento lo que se platicaba en otro espacio dentro de Pasajeros 7, era justamente lo que cuestionábamos, o cuál es el valor agregado del privado referentes a la agenda de movilidad y seguridad vial. Entonces aquí sí rescato y de alguna manera palomeo las acciones que está haciendo
Cali Mayor, que es como tal una consultora que hace estudios, al igual y las personas que lo identificamos, estudios de tránsito, que entrega un reporte ejecutivo, técnico y demás, pero hoy por hoy ya estamos hablando de una fundación, ¿no?, que está abordando el tema de seguridad vial desde un rubro que como tal no se había abordado. Eso es algo interesante, el tema de la educación. Pues ahí estamos hablando de esa labor. Y bueno, de ahí también podríamos pasar al otro nivel que se refiere a la parte de gobierno, ¿no?, de la gobernanza como tal, ¿no? Pero pues eso es de cajón, esa es su chamba, ¿no? Entonces, eso es como el rol. Sociedad civil siempre ha estado ahí presente, ¿no?, impulsando, exigiendo, vigilando, ¿no?, tanto a gobierno como a iniciativa privada. Y hoy por hoy te puedo decir que por ejemplo, hoy está aquí un sector un tanto identificado como privado, hablando de estos temas, es que ya estamos dando un paso más, es que ya estamos hablando y pensando en una ciudad más humana. Interesante todo lo que pones sobre la mesa. Me gustaría leer un par de comentarios que van en torno justo a esto, que es cómo está México en educación vial, cómo vamos hacia ese camino rumbo, a ese compromiso de cumplir con la visión cero, para pasar a otras áreas que también enriquecen muchísimo y que trabajan desde Cali Mayor. Gracias, Aarón, por sus saludos, también a Irma, a Fabián Torres, que nos está viendo desde Tijuana, también a quienes nos siguen en Sinaloa, en la Ciudad de México, en el Estado de México, gracias. Aquí hay un comentario de Fabián Torres, dice, un comentario muy acertado, el elemento del error humano y la educación vial. La responsabilidad del éxito o fracaso de una vialidad siempre recae en los actores del diseño, cuando un elemento igual de importante o más es la correcta operación por parte de los usuarios. Ese es uno de los comentarios. Otro, gracias a quienes nos están siguiendo desde Campeche. También dice por aquí Mario, si pudiera Daniela y John explicar brevemente la experiencia y el éxito que tuvieron con los niños de las escuelas de San Andrés de la Cañada, zona de Teleférico de Ecatepec. Platíquenos un poco de esa experiencia, chicos. Sí, si quieres, les platico lo que fue nuestra primera experiencia en San Andrés con 4 escuelas primarias. No sé si conozcan el teleférico que está por esa zona. Y nosotros trabajábamos con las escuelas que están en el último poblado, por así decirlo, de esa zona. Después de estas escuelas ya está el cerro como tal. Entonces eran escuelas pues bastante alejadas y algunas dificultades que enfrentamos fue sobre todo la disponibilidad de los docentes, lo que les comentaba, ¿no? El tiempo para ellos. El hacerse un espacio fue difícil, entonces fue difícil trabajar con los docentes para que nos abrieran un espacio. Con los padres de familia fue mucho más fácil porque ellos son quienes realmente veían la necesidad, nos platicaban sobre los incidentes que habían tenido, cómo pues los vehículos no respetaban el paso de los peatones, no reducían la velocidad, ni siquiera a la hora de la salida y de la entrada de los niños a la escuela. Con los niños fue muy padre porque en general los niños son bastante receptivos de estos temas. Aprenden, el aprendizaje es bastante rápido porque todavía no tienen tan arraigados los hábitos que pues no son seguros como, no sé, no voltear a ver, ¿no?, la calle o pasarse el alto, ¿no? Eso ya es lo que un adulto tiene muy arraigado, ese tipo de hábitos. En cambio, el niño todavía no. Entonces es muy fácil trabajar con ellos y se trabajó con los niños durante un año entero. Se capacitó también a los papás para que estuvieran con los conocimientos a la par que los niños, porque si trabaja solamente con el niño y regresa a su casa y el papá le enseña algo distinto, ¿no?, o el comportamiento ve que es contrario a lo que le estamos enseñando, entonces ahí choca la enseñanza y no tiene la trascendencia que podría tener, ¿no? Entonces es muy importante trabajar también con los padres para que ellos también vayan desarrollando esa conciencia. Es mucho más difícil con los padres, por lo que les platico, ¿no? Un adulto ya tiene ciertas creencias, ciertos pensamientos o comportamientos
pero el niño es muy fácil, mucho más fácil de moldear y es mucho más perceptivo. Y al final, digo, algunos de los resultados que les puedo compartir es una capacitación que se le dio a las madres de familia, porque son las que en general participan. Se les capacitó como agentes viales y esto es para que estuvieran ellas presentes en la entrada y la salida de los niños para poder dirigir el tránsito. ¿Para qué? Para que los vehículos pudieran darle el paso a los niños. O sea, simplemente es que le den el paso, que le den prioridad a los niños para cruzar de un lado al otro a la calle. Las capacitamos, les dimos material, los chalecos, las paletas de alto. Y un año después yo visité la escuela para darle seguimiento y ver, ¿no? que de lo que les habíamos enseñado le habían dado continuidad. Y tuve la grata sorpresa de que habían mantenido esta actividad, ¿no? Solo fuimos a capacitarlos al final del ciclo escolar, entonces ya nunca pudimos ver como tal si lo implementaban o no. Y el día que fui a visitarlos, la directora me comentó que estaban implementando esta estrategia, ¿no? De los agentes viales y que les había funcionado. Entonces, pues la verdad es que ese esfuerzo de ir, ¿no? Todos los días de la oficina hasta Ecatepec, que eran casi 2 horas, ¿no? De ida y de regreso, estar el tiempo completo porque íbamos con turno matutino y vespertino, nos lo echábamos de corrido para aprovechar, pues valió la pena en esa escuela en la que se desarrolló más la conciencia de los adultos y de los niños, sobre todo en lo que mencionaba Víctor, ¿no? Esta es una ciudad, un espacio más humano en el que se le dé prioridad a los usuarios que son más vulnerables, y en este caso pues son los peatones y en específico los niños, ¿no? Se le tiene que dar prioridad a los niños y poco a poco las personas de esa comunidad en San Andrés de la Cañada van a ir aprendiendo, ¿no? Y van a ir apropiándose de esta actividad, ¿no? Que es darle la actividad a los niños. Poco a poco, igual al principio sí me comentaron que pues eran un poco resistentes, como que se sacaron de onda, sobre todo las personas que iban en su vehículo, ¿no? Como, ¿quiénes son estas mamás que están aquí impidiéndome el paso, ¿no? No son policías de tránsito. Pero poco a poco eso lo van aceptando y después ya lo van normalizando. Entonces, este es el efecto que tuvimos en San Andrés de la Cañada. Oye, pues súper interesante y satisfactorio sobre todo, me imagino, para ustedes. Y creo que esto nos da pie para irnos, para que nos expliquen a los que no estamos tan familiarizados con estos temas, como yo, por ejemplo, qué es el urbanismo táctico, cómo funciona, qué fin tiene. John, platícanos. Mira, muy John, interesante. si me permite, perdóname, John. Nada Adelante. Más, quiero antes de que John nos hable un poco, que él es como más técnico, ¿no? Tiene todos los conocimientos técnicos para el urbanismo táctico, pero justo como introducción, nosotros comenzamos con esta intervención educativa en las escuelas, pero vimos que mucho de lo que nosotros le enseñábamos a los niños, como por ejemplo, camina por la banqueta, o existe este espacio que es la cebra peatonal que te indica por dónde puedes cruzar, ¿no? Dónde va a ser más seguro cruzar la calle, pues no funcionaba en esta realidad, porque no hay banquetas, las banquetas están obstruidas por guacales o por el puesto o por la feria, no están pintadas las cebras o el semáforo no funciona. Entonces, veíamos, o sea, lo que les platicamos de lo que debería de ser la infraestructura, ¿no? Los elementos que deberían de estar, no existen, ¿no? Entonces, es muy difícil cómo les enseñamos tal vez comportamientos seguros o elementos en la infraestructura que les pueden ayudar a tener un comportamiento más seguro, si no están esos elementos en la infraestructura que pueden promover o mejorar su seguridad. Y entonces ahí es cuando nosotros quisimos hacer algo más que solo la educación, y dijimos, vamos a aventarnos ahora y tomar la iniciativa de hacer una intervención en la infraestructura a través del urbanismo táctico. Y bueno, en esta parte, la empresa fue quien nos ayudó, porque pues, ellos son expertos, ¿no? Nos ayudaron a hacer un estudio que nos permitiera hacer esta intervención. Ahora sí te dejo la palabra, John. Gracias, Daniela. Pues sí, mira, justamente es eso, ¿no? El urbanismo táctico, conceptos como la acupuntura urbana,
nos permiten establecer acciones que son de bajo costo pero de alto impacto. Esto significa que no vamos a hacer una infraestructura súper grande que requiere muchas inversiones, sino que con pequeñas intervenciones puntuales podemos mejorar ostensiblemente las condiciones de caminabilidad o seguridad vial de una zona. Esto permite o propende a incentivar otro concepto que últimamente se ha mencionado, que es el de la movilidad activa. Pero lo interesante aquí es que no solo lo vamos a concentrar en el centro o en las partes como Reforma, donde pues vemos que el espacio público está muy bien diseñado, tenemos bicicletas, tenemos muchas opciones para movernos, pero a través de poder vincular estos proyectos, como por ejemplo en Ecatepec, se logra llevar esta movilidad activa, estas intervenciones de urbanismo táctico también a la periferia. Y entonces se da una integralidad de los proyectos donde sí, el teleférico te permite conectar a todos los sistemas de la red metro de la ciudad y llevarte a cualquier lado de la ciudad, pero ese último kilómetro que faltaba por intervenir es justamente donde el urbanismo táctico puede llegar a ayudar a que esta calle sea completa, a que este huacal o este obstáculo que estaba y que no me permite, por más de que yo esté muy educado en seguridad vial, pues no me voy a poder cruzar por ahí. Entonces, adecuar las calles para que esto pueda ser visible o esto pueda ser factible es un poco el trasfondo que va detrás de los conceptos de urbanismo táctico. Es más que el nombre, es tratar de bajar las calles a la escala humana, como estaba comentando Víctor hace poco, y es toda la serie de herramientas que podemos disponer ya en la parte práctica cuando diseñamos una vía, de no solo estar pensando en el ancho del carril, en el garigo del puente, sino en que por ahí va a cruzar una persona, por ahí va a cruzar una persona que puede que tenga alguna condición de discapacidad, o un niño, o una mamá con maletas. Entonces, poder tener todo ese concepto y tener esa visión, esa sensibilidad en el diseño de la infraestructura, yo creo que es el trasfondo de todas estas, digamos, conceptos interesantes que hay vinculados con el urbanismo táctico y la computadora urbana. Gracias, John. Víctor, nosotros hemos visto a lo largo del tiempo estas intervenciones, la aplicación del urbanismo táctico, pues a través del activismo, ¿no? Ciertamente, grupos de la sociedad civil organizada que vienen, intervienen difíciles puntos de la ciudad, pero ¿y la autoridad, qué papel juegan los ayuntamientos y los gobiernos estatales en este papel tan importante que es, sin tanta inversión y con mucho beneficio, mejorar el espacio público? Ya, gracias. Recordar, como tú lo acabas de recordar, que muchas de estas iniciativas, tal cual el urbanismo táctico que hoy por hoy identificamos en lo general, de salir, de apropiarte del espacio, de ampliar una banqueta, de arrebatarle este espacio al automóvil particular, hacer la distancia que recorren los peatones, de alguna manera reducirla a través de pintura, a través de la implementación de macetas, a través de implementar una serie de infraestructura un tanto básica, pero como tal lo comentaba John, de alto impacto. Es algo que sociedad civil ha venido manejando y no es una invención, debo decirlo, sino realmente viene a atender principios de personas que han estudiado estos comportamientos, que han estudiado estas geometrías que terminan siendo más benéficas a las personas. O sea, realmente no termina siendo una cuestión improvisada, eso sí lo quiero subrayar, ¿no? De ahí que hemos visto en este caminar y en este andar de repente muchas autoridades a nivel local, municipal y como lo quiero regionalizar, pues vaya, están empezando a adoptar estas medidas. Hoy por hoy empezamos a ver muchas dependencias, al menos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, que están tomando ciertos programas para hacer este tipo de adaptaciones. Ahora, aquí el gran mensaje que, aprovechando este espacio que podría brindar, es pues tal cual, o sea, que se acercaran a las personas adecuadas, no termina siendo una invención, y esto es muy inquietante y a su vez puede ser un tanto, vamos a dejarlo inquietante, porque de repente hemos escuchado ahora una oleada de mensajes, ¿no? De que la pintura no es infraestructura, ¿no? Y es una realidad, o sea, termina siendo una primera adaptación, una primera acercamiento de cómo se tiene que reconfigurar las vialidades, los entornos a favor de las personas. Y recordar que cuando se hacen estas implementaciones pasa por un proceso de 3 tiempos, por así decirlo, desde
que identificas alguna vialidad, vamos a poner ahorita el ejemplo, un entorno escolar, porque tiene un elevado índice de hechos de tránsito, ¿no? Ya identificaste la zona, empiezas a hacer este análisis de, bueno, qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, empiezas a entender cómo se mueven las personas, no los vehículos, o sea, sí, de alguna, lo incluyes también, ¿no? En este listado, pero es el primer momento. Luego viene un segundo momento, ¿no? En el que ya implementas a partir de todas estas recomendaciones, de todo el estudio que implica, ¿no? En varias mesas que hemos tenido, algunas personas dicen que el urbanismo táctico termina siendo la ingeniería de tránsito bien aplicada. Yo ahí difiero, ¿no? Y eso que tengo una formación de ese calaje. Pero bueno, en este segundo tiempo, pues ustedes cuando haces la implementación y del segundo al tercer tiempo hay un proceso de análisis de ver cómo se comportó, si realmente ahora sí las personas tienen una mayor seguridad de utilizar este espacio o realmente las adecuaciones no fueron las mejores, ¿no? Y viene el tercer momento ya específico cuando ya terminas tomando una acción ya más consolidada, más fija, más establecida, pero siempre a favor de las personas. Entonces, de repente, cuando se ponen este tipo de adecuaciones, por ejemplo, el tema de la pintura, viene a atender esta fase del segundo momento para poder hacer un análisis, un monitoreo, una evaluación y posteriormente, pues ya implementar una infraestructura más fija que a su vez el urbanismo táctico te permite generar una infraestructura no tan sólida que justo la puedas modificar, porque nada más para cerrar, aquí viene otro gran tema. O sea, la movilidad por sí sola, ¿no? Es cambiante, o sea, no es estática, es movilidad. Entonces, de repente, si había una tienda enfrente de una escuela, pues las personas, o una papelería, vamos a ponerlo en este contexto, pues las personas cruzaban por esa línea de deseo, o sea, tal cual, y no se iban hasta el puente, porque ahí estaba una papelería que atendía esa primera necesidad para poder realizar las actividades que le está exigiendo la escuela, por poner el ejemplo. Pero al igual y cierra esta papelería y se coloca en otro lado, pues bueno, ahora hay que hacer otras modificaciones. De ahí la relevancia del urbanismo táctico que te permite modificar, jugar un tipo estos juegos de armar y descomponer, pero siempre a favor de las personas. Entonces realmente, hoy por hoy, las autoridades están tomando acciones, eso es bueno, pero digo, hay que tener mucho cuidado y no dejar de un lado estos tres componentes que acabo de mencionar. Gracias, Víctor. Daniela, tomando en cuenta lo que comenta Víctor de estas etapas para implementar algunas acciones, en tu experiencia, ¿cómo cambia un entorno el aplicar lo que estamos conociendo como urbanismo táctico? ¿Cómo cambia el comportamiento que diseñan? ¿Cómo eligen qué tipo de señalética se instala en las zonas? Pues mira, lamentablemente, y bueno, no lamentablemente, pero nosotros todavía no hemos como tal podido implementar el urbanismo táctico. Nosotros lo tenemos como proyecto. En Ecatepec tuvimos pues el deseo de que se llevara a cabo, se hizo el estudio, el que llamamos de inspección de seguridad vial, justo para evaluar la infraestructura y ver qué tipo de mejoras podía tener para mejorar el espacio y que fuera más seguro, accesible para todos los usuarios. Era muy costoso, entonces nos fue imposible pues obtener los fondos para poder implementarlo. Entonces nosotros volvemos a reestructurar el estudio, pensamos un poco más cómo puede ser un poco más práctico, menos costoso, y entonces llega el urbanismo táctico a nuestras mentes porque es de bajo costo y de un alto impacto. Y respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué lo escogimos o por qué creemos en él? Porque a pesar de que no utiliza tal vez como las normas de tránsito, no sé, que una cebra peatonal a fuerza tiene que ser de color o amarillo o blanco, ¿no? Aquí han visto seguramente en la ciudad que son de colores, que hay figuras geométricas, de todos los colores que te puedas imaginar, que si es un piano o que si es una figura humana. Eso en un principio ya llama la atención.
O sea, el color, el cambiar, el modificar lo que tú normalmente veías, llama la atención, ¿no? Entonces, ya de por sí, el cerebro ve el espacio y dice, ah, esto no está como estaba originalmente, aquí no hay una cebra peatonal convencional, ¿no? Hay un espacio lleno de colores, ¿qué es esto, no? Es un espacio, entonces ahí ya nada más con esa atención que capte de las personas y que vean un entorno distinto, ahí ya empieza el cambio, ¿no? Es una forma de llamar la atención porque ya las personas están tan acostumbradas a la infraestructura, a la pintura, que ya ni siquiera ven las señales, ¿no? Ya pasan desapercibidas. En cambio, si ven algo que es distinto en su entorno, va a llamar la atención. Entonces, en principio eso. Y entonces, continúo con el tema a que iba con nosotros, con nuestra experiencia. Dijimos, bueno, o sea, no vamos a lograr intervenir en la infraestructura si no es algo con un menor costo, pero que siga teniendo el impacto que buscamos. Y entonces queremos realizar urbanismo táctico en esta otra escuela en la que estamos trabajando desde el año pasado, y a principios de este año tuvimos que parar nuestras labores por la pandemia, pero es una escuela que está enfrente de Plaza Loreto, para quienes la ubiquen. Es la escuela primaria Alberto Lenz, y se hizo entonces este estudio, y lo que queremos hacer justo es implementarlo. Nosotros todavía estamos en el proceso de búsqueda de recursos, ¿no? De donativos para la pintura, pues todo el material que se necesita para lograr implementarlo, pero no hemos todavía tenido pues la experiencia de ver qué efectos tiene como tal, pero lo hemos visto en otras intervenciones con otras organizaciones que ya lo han hecho y que sí se ve el cambio del comportamiento de las personas. Entonces nosotros queremos hacer eso y bueno, también esperamos lograrlo. El próximo semestre estaremos trabajando en eso y nuestro objetivo es lograr implementar urbanismo táctico en esta escuela enfrente de Plaza Loreto. Ahora sí que aprovecho este espacio para compartírselo a todas las personas que están escuchando, que les interesa. Si quieren participar de cualquier forma, desde donar algo o simplemente conocer más de lo que vamos a hacer, o incluso pues su tiempo, ¿no? Como voluntarios en la misma intervención, pues no sé si ahí esté nuestro contacto, si no, supongo que después se los podemos compartir, pero pues eso lo queremos hacer, es uno de nuestros objetivos. No lo hemos podido concretar, justo por los recursos, porque implica permiso de las autoridades, no podemos intervenir en la calle, nada más, no así. Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Perfecto. Estamos Gracias, Daniela. Perdón, el tiempo se nos está terminando. Nos gustaría ir perfilando el cierre del programa con algunos comentarios finales de cuál podría ser el futuro y el camino que pueden tener desde lo local y lo regional para ir permeando en la sociedad una mejor cultura vial, y por supuesto que esto coadyuve a tener menos incidentes que afecten a las personas. Me gustaría empezar con John Stick. Adelante, por favor. Gracias. Un poco recalcar lo que comentábamos previamente, que es necesario que esto se tome una corresponsabilidad en la que ya vemos que está la sociedad civil, o a través de las fundaciones, o a través del Poder del Consumidor, o cualquier otra institución que esté colaborando en estos temas, pero que también entre el sector privado. El sector privado a través de todas las empresas, porque genera gran parte de los movimientos de la ciudad, entonces también tiene una parte de la corresponsabilidad. Y el otro componente pues es el sector público, ¿no? Que tiene que fijar los lineamientos para que se pueda hacer eso, tiene que generar también una serie de inversiones para que esto pueda ocurrir. Entonces yo creo que en la medida que se pueda estar trabajando, ya no solo recargados en la sociedad civil, sino que también la parte privada, el sector público, también se pongan, digamos, la camisa y comiencen a trabajar en estos temas, es lo que nos permite transversalizar todos los temas de seguridad vial y un poco el término a todos los temas de movilidad, no solo pensando en los carros, sino en los demás de los factores, y pensando principalmente en el peatón. Esto sí nos podría
pues generar mejores resultados, ¿no? Tanto para hacer unas ciudades más seguras como unas ciudades más sostenibles. Gracias, John. Víctor Alvarado, gracias por tu acompañamiento en estas mesas de diálogo. Tus comentarios finales. Gracias. Solo recordar algo que mencionaba hace rato, el tema del diseño de acción por la seguridad vial. No se cumplió la meta, sin embargo, eso no implica que se dejen de tomar las acciones necesarias para realmente cumplir con los lineamientos que establece la visión cero, es decir, 0 muertes y lesiones graves por incidentes de tránsito. Entonces, realmente la reflexión va en torno a que hoy por hoy, desde gobierno, pues no tiene que pensar si hay o no un recurso, sino realmente es un compromiso para lograr realmente ciudades más humanas, donde pues, las personas como tal podamos salir a las calles sin la preocupación de que al igual y no regresamos. Gracias. Gracias, Víctor. Daniela, por favor, tus comentarios finales. Sí, pues yo creo que me gustaría tal vez pues invitar a aprovechar este espacio a todas las personas que están escuchando a tomar conciencia. Ya hablamos tal vez de lo que le corresponde a las autoridades, ¿no? A los grupos organizados, pero también está esa responsabilidad como individuos. Entonces, a mí me gustaría invitar a todos los que están escuchando a que tomen más conciencia de sí mismos, de su comportamiento como usuarios, ¿no? Que estemos conscientes de la responsabilidad que tenemos, ya sea como un conductor o como un padre de familia, o como un peatón, ¿no? Desde el ámbito en el que cada quien esté, que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Vemos bien de, no sé, las normas de tránsito o, por ejemplo, lo que mencionábamos aquí, la vulnerabilidad de los usuarios, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Informémonos, entremos a estos espacios en donde podemos conocer más acerca de esta información y pues eso, ¿no? O sea, seamos personas responsables, informémonos, compartamos lo que conocemos y pues nada más sería todo. Oigan, pues antes de despedirnos, primero les agradezco muchísimo. Qué tema tan interesante, qué tema tan humano, tan bonito. Y bueno, decirles que entre los comentarios que hay por aquí ya hay algunos que se están anotando para participar, para colaborar con ustedes en este tipo de proyectos de urbanismo táctico. Hay quien también nos dice, excelente iniciativa, pensar en los niños es pensar en el futuro porque serán los próximos adultos en México. También quien nos comenta y los felicita, dice, hace mucho tiempo la Secretaría de Tránsito y Vialidad de la Ciudad de México se acercaba a dar estas charlas de vialidad en las escuelas, pero dejó de hacerlo. Felicidades a Cali Mayor por esta iniciativa, dice José Luis Mendoza. Entonces, pues un tema que gustó muchísimo, que a nosotros nos hace ver esa parte tan humana de la movilidad. Gracias por ponerlo en la mesa con nosotros en Diálogos de Movilidad y bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Fernando. Gracias, Cris. Agradecer y la verdad agradecemos el esfuerzo que hace Cali Mayor para llevar la cultura y educación vial. Un gran reto que tomaron, pero además con muchas oportunidades y seguramente con muchas satisfacciones. Enhorabuena. Agradezco a Daniela Cali Mayor Meyer, directora ejecutiva de la Fundación Cali Mayor. Muchas gracias, Daniela. También a John Stick Hernández Díaz, líder de proyectos también de Cali Mayor, y a Víctor Alvarado, coordinador de transporte eficiente del Poder del Consumidor. Y gracias, Víctor, gracias por tu acompañamiento, pero sobre todo gracias a ustedes que nos siguen cada semana en cada programa de Pasajeros 7, porque aún quedan muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Zapata Camiones Guadalajara, distribuidor autorizado Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz.